En el nombre del Señor Jesucristo, glorificando a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y mis hermanos, antes de dar inicio a lo que es el estudio propiamente tal, vamos a hacer una oración pidiendo a Dios que Él nos dirija en este estudio, que Él nos dé sabiduría, que Él nos hable a nosotros a través de esta lección que es su palabra, y también que nos dé de su gracia para poder de aquí hasta el domingo, cuando Dios nos use en nuestras clases, también nos siga alimentando con su palabra, así y de esa manera el domingo de la escuela dominical ser de bendición para nuestras clases y por supuesto compartir lo que Dios nos quiera entregar en esta tarde, compartirlo con los alumnos de cada respectiva clase donde Dios nos tiene honrado. ¿Sí? O nos inclinamos y oramos a nuestro Dios. Padre amado, antes de todo te queremos dar muchas gracias por este día, porque tú has sido con nosotros, Señor, porque tú has cuidado nuestros pasos, tú nos has acompañado, nos has guiado y tus ángeles nos acampan alrededor de cada uno de nosotros. Gracias porque ya la mayoría quizás está llegando a sus hogares y podemos ver también que has cuidado nuestras familias, que has cuidado nuestro hogar, que tú nos tienes por bendición. Y en esta tarde también podemos estar conectados, Señor, a través de esta forma digital electrónica, que también tú lo permites para poder hacer este estudio bíblico. Y es por ello, Señor, que te queremos pedir tu dirección, queremos pedir que tú estés en medio nuestro, como dice esta lección, que cuando hay dos o tres congregados en tu nombre, allí tú estás en medio. Queremos hacer y empezar este estudio en tu nombre, Padre Santo, con la confianza, con la certeza que tú estás en medio de nuestro Padre amado, que tú nos guiarás, que tú hablarás a nuestra vida, que tú nos darás la sabiduría también para poder entender tu palabra y de esa manera también nos prepararás para el día domingo para llevar esta bendición a las clases. Te pido, Padre, que tú seas con nosotros, tú hables por cada uno de nosotros y de esa manera también siempre la gloria y la honra sea para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, la lección de hoy día se titula Comunidad en el Reino. La verdad que es imposible eh, partir esta lección sin recordar lo que hemos estado hablando. El domingo pasado hablábamos crecimiento del reino, la anterior, la vida de un enviado por Cristo. Y hoy día comunidad en el reino. Entonces, cuando hablamos de la vida de un enviado por Cristo, hablamos que somos representantes de Cristo. Por consecuencia, somos representantes del reino, donde aquí en la tierra. Entonces, hoy día Dios nos va a hablar a través de esta lección cómo debe ser la relación entre justamente la comunidad del reino, o sea, la relación entre nosotros como iglesia. Y la lección está ubicada en el libro de San Mateo, por supuesto, porque la unidad 3 se llama El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18 está, y contempla todo el capítulo. La verdad central dice, la comunión de la iglesia es la comunión del reino. Es lo que estamos hablando, o sea, cuando nosotros hablamos de la comunidad del reino, es la comunidad de nosotros como iglesia de Cristo. Y no solamente quizás remitirnos a lo que es la iglesia, nosotros, Valdivia, Metodista Pentecostal, sino que también todo lo que significa lo que alaban y bendicen el nombre de Dios, o sea, sin letrero, cómo debe ser la comunidad, cómo debe ser la relación entre los hijos de Dios, y eso en plural. El versículo clave está en Mateos capítulo 18, versículo 15. Y dice en el nombre del Señor, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Como referencia, se puede dar lectura a los primeros 14 versículos de San Mateo 18 y después se da el texto todos juntos, que es el versículo 15. Bien, mis hermanos, ya entrando en lo que es la lección, si pensamos en el... Permítame un segundo, que mi perrito se está haciendo presente.
Ay, sí, gracias, hermanos. Si pensamos en lo que son las comunidades, podemos pensar y ver cuál es nuestra relación, nuestra convivencia en todo lo que es nuestro aspecto secular. Ya algunos pertenecerán a algún grupo de apoderados de curso, alguien a lo mejor está relacionado con algún tipo de deportivo, o nuestro propio trabajo secular nos hace convivir con más personas, alguna junta de vecinos, etcétera. Entonces, de una u otra forma, siempre estamos relacionados y vivimos en comunidad. Es imposible pensar que vamos a vivir solos y que no nos relacionamos, porque estamos insertos en una sociedad que tiene el concepto de comunidad. Por otro lado, ¿qué significa comunidad? Es que pertenece a un mismo pueblo o a una misma etnia. Si esto lo llevamos a la iglesia, claro, quizás no pertenecemos a un mismo pueblo desde el punto de vista de nacionalidad o a una etnia, pero sí pertenecemos a un mismo pueblo, que es el pueblo de Cristo. Por lo tanto, claramente que somos la comunidad de Cristo aquí en la tierra. Y ahí también me recordaba, mientras leía la lección, de la palabra de Dios, donde dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, sí somos de dónde? Del reino de Dios. Y por eso creo que esta lección habla muy acertado desde el punto de vista de cómo debe ser nuestro relacionamiento entre nosotros, entre los hermanos que pertenecen a esta comunidad reino de Dios. Por otro lado, también nos podemos dar cuenta que en cualquiera de estos ejemplos que colocamos, apoderados, trabajo, juntas de vecinos, etcétera, está compuesto por personas, por seres humanos, pero por seres humanos que son de una u otra manera heterogéneos, no son homogéneos. Hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay adultos mayores, y así, tienen distintas características. Y esas distintas características también podrían llevar a tener distintos objetivos, distintos anhelos. Y muchas veces esos, pese a pertenecer a un mismo grupo, entre comillas, pero esas características distintas y esos anhelos distintos muchas veces llevan y generan algún tipo de problema dentro de la comunidad. Y muchas veces esos problemas no se resuelven, o si se resuelven mal. Se comienzan a armar subgrupos y que terminan siendo, entre comillas, como rivales contra los otros, y lejos de muchas veces de solucionar los problemas, se agrandan. Pero resulta que la palabra de Dios hoy día nos dice todo lo contrario. Nos dice cómo debemos, primero, enfrentar el hecho de pertenecer a una comunidad, reino de Dios, y segundo, cómo debemos de ir abordando las situaciones. Es por eso que esta lección se divide, como todas, en tres partes. La primera habla de la grandeza del reino, la segunda habla de la disciplina correctiva en la iglesia, y la tercera habla del perdón en el reino. Y quizás esas tres partes las podríamos consolidar en tres conceptos o en tres acciones, que una, desde mi punto de vista, sería la humildad, la segunda, hacer frente a los conflictos, o sea, que ir de frente a las situaciones, y la tercera, cómo demostramos nosotros la misericordia que Dios tuvo por nosotros. No sé si suena un poquito como trabalengua, pero repito, ¿cómo demostramos nosotros la misericordia que Dios tuvo por nosotros? Más ratito lo explico a qué me refiero con eso. Si miramos el capítulo 18, nos vamos a dar cuenta que Jesús toma algunos ejemplos y también parábolas para enseñar varias cositas. Ahí parte primero con la pregunta ¿quién es el mayor? Después habla de las ocasiones de caer, habla de la oveja perdida, después habla de cómo debe ser el proceder del perdonar al hermano y por último habla de los dos deudores. Y cada una de estas ejemplos y parábolas tiene una tremenda enseñanza para nosotros hoy día como comunidad cristiana. Y cuando hablamos de comunidad cristiana, debemos de obviamente
entender que también somos con distintas características. Algunos somos menos jóvenes, otros son más jóvenes, otros son quizás están naciendo, son niños, y así distintas características que podrían ser etarias. Podríamos tener otro tipo de características como podrían ser a lo mejor qué nos motivó, cómo llegamos al Evangelio, y así. Pero sin embargo, Dios no hace acepción de personas. Dios no mira cuál fue nuestra condición de cómo llegamos, no mira cuál es nuestra característica, a lo mejor etaria, sino que para Dios somos todos iguales. Y ahí es donde surge la pregunta de Pedro cuando le dice a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino? Y ahí la lección nos dice, ustedes lo han leído, que no está claro quizás cuál era la intención de Pedro al hacer esta pregunta, pero sin embargo ellos sabían cuál era la posición de Jesús frente a una situación que quisiese poner a un hombre por sobre otro. Pero sin embargo, también no podemos desconocer que a quién no le gusta que lo adulen. ¿A quién no le gusta que le soben la espalda, como se dice en buen chileno? Y nos sentimos bien y hasta como que se nos infla un poquito el pecho, porque es natural, porque somos humanos. Pero muchas veces eso hace mal, porque también comienza a obrar lo que es el egocentrismo y nos comenzamos a centrar en nosotros mismos y no en lo que la palabra de Dios dice que nuestro centro tiene que ser Dios. Y por eso que Jesús le responde ¿cómo se llama? A Pedro y le coloca un niño por delante. Y le dice, si no fuere como este niño, ni siquiera entraría en el reino de los cielos. Qué fuerte, o sea, después que Pedro le está diciendo, oye, ¿quién es el mayor? Dando por hecho que ya está en el reino de los cielos, Jesús le dice, si no fueses como un niño. Ahora, ¿qué características se pueden alcanzar de un niño? Se puede alcanzar la característica, la fe, la sinceridad y la humildad. El versículo 3 y 4 dice lo siguiente, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, tremenda respuesta que le entrega Jesús a Pedro después de quizás estar peleando un lugar en el reino de los cielos. Jesús lo aterriza y le habla de la humildad y lo ejemplifica a través de un niño. Y no era la primera vez que Jesús colocaba a los niños por delante. Tenemos otros ejemplos, cuando los discípulos trataron de que los niños no lleguen a Jesús, y Jesús que dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, ya lo había dicho. Y ahora nuevamente lo ratifica, pero además da la condición y la característica de la humildad. Entonces, creo que para nosotros hoy día es una tremenda enseñanza a través de esta lección la importancia que tiene la humildad como cristianos y dentro del relacionamiento que tenemos que tener entre cristianos, la característica de la humildad. Dado que nuestro norte es llegar al reino de los cielos. Siempre decimos que nuestra meta es esa. Y aquí no hay lugares, no hay quién llega primero, quién llega después. ¿Cierto? Porque no hay un podium que diga, este alcanzó el primer lugar en la meta, este el segundo lugar, este el tercero, no. Aquí la meta es llegar a la meta. Entonces Dios nos ayude, mis hermanos, para que nuestro norte sea ese, llegar a la meta y ayudar a que otros lleguen a la meta. Porque como no hay un lugar, como no hay aquí una categorización, entonces no importa quién llega primero. Lo que importa es que nosotros, como comunidad cristiana, nos ayudemos para que todos podamos llegar a esta bendición de alcanzar la salvación. Luego Jesús habla y respecto a lo relativo del hacer caer. Y aquí tiene dos condiciones importantes, porque por un lado habla de que alguien o la responsabilidad que tiene una persona si es motivo de hacer caer a otra.
Y ahí Dios nos ayude, mis hermanos, porque normalmente uno se cuida de uno no caer, pero a veces inconscientemente podríamos ser motivo de que otro caiga. Y aquí hay una doble lectura, porque también la palabra de Dios dice que maldito el hombre que mira al hombre, porque nuestro blanco y nuestro centro es Jesucristo. Él fue el ejemplo que vivo en la tierra y que vino a trazar cuál era el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, ¿a quién podemos mirar si no es a Jesucristo? Pero si miramos al hombre, vamos a caer. Pero también no nos podemos quedar con eso y quizás lavarnos las manos y decir, no, es que si me miran a mí pueden caer. No, porque aquí en la enseñanza que Jesús dice, ojo, que si alguien es motivo de hacer caer a otro, tiene la pena de muerte. ¿Por qué digo la pena de muerte? Porque dice, mejor le es atarle una rueda y echarse al agua, que en ese entonces para los griegos y para otras culturas era la pena de muerte a través del ahogo. Para los judíos no la practicaban, pero sí otras culturas, otros pueblos. Y Jesús conocía esas costumbres también. Por lo tanto, quizás no directamente, pero Jesús le dice que si alguien es motivo de hacer caer a otro, tiene la pena de muerte. Pero también Dios le habla a la persona como en forma individual. Y le dice, pero también, si tu mano, si tu ojo, si tu pie te son ocasión de caer, sácalos. Corta tu mano, sácate el ojo, el pie. Obviamente no es literal, no es literal, no es que, no sé, voy a decir algo quizás un ejemplo ridículo, pero ya, si alguien saca con su mano algo que no es de él, robo en otras palabras, no quiere decir que se va a cortar la mano. Hay culturas que lo hacen, la cultura musulmán sí lo hace, pero Jesús no se refería a eso. Se refería a que de una u otra forma uno tiene que tener dominio propio sobre su cuerpo, dominio propio sobre sus manos, sobre sus pies, sobre sus ojos, sobre sus oídos, sobre su lengua. Entonces Dios nos ayude, mis hermanos, para que a través de la educación, como lo estamos haciendo en esta tarde, de lo que es la palabra de Dios, Dios nos ayude también para poder tener dominio propio sobre nuestro cuerpo, sobre los miembros de nuestro cuerpo, sobre nuestros sentidos. ¿Para qué? Para que no nos sean ocasión de caer. Y así poder eh, hacer lo que Jesús enseña. Por lo tanto, por un lado, nadie puede ser motivo de hacer caer a otro, y así también nosotros mismos debemos de cuidarnos para que nuestro cuerpo no sea ocasión de caer para nosotros mismos. Y además Jesús aborda el tema de la oveja perdida. Y ahí ¿cuántas veces hemos escuchado predicaciones hermosas que hablan de eso? Donde, claro, va el pastor, ve que tiene un piño de oveja de 100, pero cuando viene de vuelta, viene solamente con 99. Entonces alguien podría decir, bueno, pero una de 100 no es casi nada. Pero resulta que el pastor le da esa importancia a esa ovejita que se le había perdido. Deja guardadas las 99. No es que no le importe, no es que importe más esa perdida. Sí le importan las 99, por eso se preocupa de dejarlas resguardadas. Las deja guardaditas y después va por aquella perdida. Y los busca por los montes, por los collados, hasta encontrarla. Bueno, ese es el amor de Jesús. Eso es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Cuando vino a esta tierra, a lo mejor el pueblo judío era el pueblo escogido, pero habían otros que no teníamos ni habíamos alcanzado esa bendición. Nosotros éramos ovejitas perdidas y Jesús vino por cada uno de nosotros. Pero también le entrega la responsabilidad a los judíos, o sea, perdón, a los discípulos. Decía, ustedes deben de ir por aquel que a lo mejor se retira, como dice ahí, se descarría. Hoy día la responsabilidad es para nosotros, mis hermanos. Cuando un hermano vemos que no está asistiendo, cuando sabemos que un hermano por algún motivo tuvo un problema a lo mejor y no sigue yendo a la iglesia, nosotros no podemos seguir siendo ocasión de a lo mejor lejos de prestarle una mano y ayudarlo, a veces se podría dar en alguna iglesia
que seamos un motivo para poder apartarlos más todavía, a través de la crítica, a través de, a lo mejor, de la despreocupación y a través de otras acciones que están lejos de lo que Jesús enseña. ¿Qué es lo que dice Jesús? Ir por esa ovejita. Ir por esa ovejita que quedó descarriada, que quedó enredada a lo mejor en la murra, que a lo mejor quedó atrapada en una roca, que a lo mejor se cayó en un acantilado. Ir por esa ovejita. Dios nos ayude, mis hermanos, para tener esa visión de ese buen pastor, de ir por esa ovejita perdida. Y esa es una responsabilidad dentro de la comunidad del reino. O sea, no solamente cuidarnos los que estamos bien. O sea, más cuidado necesitan los que no están tan bien. Entonces, y el ejemplo que acabamos de ver recién lo dice. Las 99 estaban guardaditas, pero este pastor fue a la que estaba perdida. Entonces, muchas veces podemos sentirnos seguros, pero tenemos que estar viendo también quién no está tan seguro, quién a lo mejor necesita una mano de ayuda, quién necesita que nosotros estemos ahí. Dios nos dé de su gracia para poder tener esa sabiduría espiritual e ir por esa ovejita que necesita de la ayuda. Luego pasa algo tan fundamental como son los procedimientos de la disciplina dentro de las comunidades cristianas. Y ahí, la verdad que es interesante cómo lo plantea Jesús, porque da pasos a seguir. Dice, oye, si alguien ha hecho algo que no corresponde, primero enfrentarlo. Y aquí nuevamente, mis hermanos, aquí la palabra de Dios es directa para nosotros, porque a veces, y a lo mejor voy a especular un poco, a veces no se enfrentan las cosas, pero sí se comentan. Y dentro del reino de Dios no puede existir eso. Las cosas de Dios, y aquí Jesús mismo lo enseña, hay que enfrentarlo con la persona que corresponde, no con otros. Y a veces se resulta que con quien menos se conversa el tema es con la persona que correspondía y comienza a haber una especulación por detrás, a escondidas, y eso lejos a lo mejor de poder solucionar un problema, hace un problema mucho mayor. Entonces aquí Jesús dice, si alguien ha cometido un problema, ir, conversar con él, a solas primero, ojo, a solas. Si él entiende y acepta, ha ganado un hermano. Si no acepta, segundo paso, ir, pero con uno o dos testigos. Si no acepta, bueno, dejarlo. Ya la responsabilidad es de esa persona. Pero nosotros hicimos nuestro esfuerzo, primero solos, después acompañados para que existan testigos. Pero también tiene que ser con sabiduría. Y aquí tiene mucho que ver con el perdón, con las otras partes que vienen después en la lección. Porque a lo mejor eso que tuve que hablar con el hermano, porque a lo mejor me tocó hablar a mí o a usted, porque a lo mejor se veía afectada en la situación. Y aquí muchas veces, cuando nos toca hablar del perdón, esperamos quién da el primer paso, que me pidan perdón o yo perdono. Entonces aquí Jesús en ese sentido no dice qué es primero, habla del perdón. Entonces Dios nos ayude, mis hermanos, porque a veces decimos, no, yo estoy dispuesto a perdonar, pero que me pida perdón. Entonces ahí hay un sesgo de orgullo y no de humildad. Porque aquí, insisto, Jesús nos dice, para que, para que perdones, te tienen que pedir perdón. No, de hecho, Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar? La cultura judía eran 3 veces. Y Pedro va un poquito más allá y le dice, ¿debemos perdonar 7 veces? Entendiendo que 7 era el número perfecto. Y Jesús le dice, aún debieses perdonar 70 veces 7, lo que equivale a que no había un límite, no había un tope. Entonces ahí también vemos que hay otra forma de
de reflejar la humildad. Cuando yo estoy dispuesto a perdonar, cuando yo doy el primer paso, no necesariamente esperando que me pidan perdón, sino que yo me acerco para poder ejercer el perdón, también estoy dando una demostración de humildad y no con límites. Como Jesús lo dijo, aún 70 veces 7 deberás perdonar. Entonces, y ojo que el perdón es de corazón. El perdón no es algo para tenerlo guardado y decirle, recuerda que me debes una, o recuerda que te perdoné. No, el perdón es algo que uno se olvida de la situación. Como se dice, borrón y cuenta nueva. Recordemos que un día Jesucristo nos perdonó, como dijimos al principio, no importando la situación en la que estábamos. Y muchas veces nosotros estamos recordando, y era tan malo, y llegué tan mal. Y Jesús no nos anda diciendo, acuérdate que llegaste en esta condición o que llegaste en esta otra condición. No, Jesús nos perdonó, nos limpió, nos lavó y nos hizo nuevas criaturas. Y partimos de cero. Entonces Dios nos ayude, mis hermanos, para que esa misma misericordia que Dios tuvo por nosotros, hacerla reflejo para los demás y ser misericordiosos. Me acuerdo, ahora unas 4 clases atrás, hablábamos justamente de las bienaventuranzas y una era, bienaventurados los misericordiosos. Y hoy día nos vuelve a recordar Dios a través de esta lección que debemos aplicar misericordia a través de la humildad, a través del perdón. Pero también se da uno de los ejemplos que en la lección, donde, claro, había un deudor y que estaba acogotado con las deudas, no podía pagar, y va con la persona que tenía esta deuda y le pide clemencia, le pide misericordia. Inicialmente, no, dijo, no, tienes que pagarme. Y después se mueve en misericordia y le perdona la deuda. Pero a ese que le perdonaron la deuda, también tenía deudores. ¿Y qué hizo él? Ejecutó su cobro, haciéndolo llevar a la cárcel a los deudores. ¿Cuál fue la consecuencia? Que resulta que la primera persona que había perdonado supo que este señor que ya había obtenido perdón no tuvo la misma misericordia para otros, entonces le volvió a cobrar la deuda. Entonces, por eso decía yo al principio, que Dios nos ayude, mis hermanos, para ser reflejo de la misericordia que tuvo Dios un día por nosotros, esa misericordia también tenerla para con los demás. Y no solamente entre nosotros como pueblo cristiano, para otros, porque es una forma de dar testimonio también de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mostrar misericordia, mostrar humildad, demostrar el perdón. Aquí en la cartilla dice, las comunidades cristianas locales deben aprender a usar la sabiduría de Dios para resolver los problemas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hay que huir de los problemas, no hay que ocultar los problemas hay que resolverlos, pero con la sabiduría de Dios. O sea, hay que pedirle la dirección a Dios para resolver los problemas, para poder enfrentar los problemas. Y también cuando vamos prácticamente al final de la lección, dice, se nos ha perdonado una deuda insuperable de pecado y debemos de extender la misma misericordia a los demás. Si negamos el perdón, Jesús dice que sufriremos el mismo castigo que el deudor que no perdonó su parábola. Y yo me acordaba en el Padre Nuestro, en la oración que enseñó nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y lo da como un hecho, como algo cierto. Entonces, si nosotros repetimos esa oración, estamos asintiendo que es así, que nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Entonces dice, y repito, Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿podemos repetir esa oración? ¿Podemos decirle, Padre, perdóname? Porque si le decimos, Padre, perdóname, así como yo no perdono, ¿cuál sería la respuesta de Jesús? No te puedo perdonar porque tú no eres misericordioso, porque tú no perdonas. Entonces, de verdad, mis hermanos, que esta lección en general es súper práctica para nosotros porque nos habla de cómo es la convivencia, primeramente entre nosotros, tal como lo plantea el título, como comunidad de reino, pero también esto se tiene que extrapolar hacia afuera, hacia los demás, que quizás no pertenecen a esta comunidad, pero sí necesitan mucho que nosotros seamos ejemplos para ellos, que seamos testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que nosotros muchas veces predicamos, de lo que hablamos, también seamos actores y que actuemos en base a lo que nosotros decimos. Hay dichos que dicen que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Entonces Dios nos ayude, mis hermanos, para que, así como Dios nos usa muchas veces para hablar de su palabra, ejemplificar cómo debe ser el cristiano, bueno, Dios nos ayude para ser como Dios quiere que sea el cristiano. Porque muchos no nos van a escuchar, pero sí van a ver cómo nos comportamos, van a ver cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo nos relacionamos con el resto. Y eso es una forma viva de predicar el Evangelio también. Por lo tanto, así como hablamos de comunidad del reino, donde estemos, estamos en comunidad. Y vuelvo al inicio, ya sea como apoderados de un curso, como miembro de una junta de vecinos, como un miembro a lo mejor de un grupo de amigos, pero allí debemos de tener una forma de relacionarnos, una forma de mostrar qué es lo que somos nosotros realmente. ¿Ya? Y muchas veces alguien puede decir, no, que nosotros no podemos pertenecer a esa comunidad. Sí, sí estamos aquí, mis hermanos, pero tenemos que tener claro que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no estamos en una burbuja tampoco. Tenemos vecinos, tenemos familia, tenemos compañeros de trabajo, pero donde estemos debemos demostrar lo que Dios hizo un día por nosotros. Y eso nosotros debemos ser reflejo para los demás también. Para Dios honra y gloria, y quiero dejar a nuestro pastor para que siga con este estudio. No, no se escucha mi doctor. Aún no. No, no hay caso. Lo mejor que debería hacer mi pastor es desconectar los audífonos. Ahí a lo mejor se va a arreglar porque el problema es la entrada de micrófono, que debe tener la del computador y no de su audífono. Mi pastor, desconecte los audífonos, solamente los audífonos, solamente la entrada de audífonos, no la que está en el computador. Está en mute. Ahora, a ver, ahí, está en mute todavía eso. Encienda el micrófono en el computador. Ahí sí. No se apaga.
no hay caso. Hermano Andy, termina usted nomás. Amén. Mis hermanos, eh, ¿qué nos dice Dios respecto a esta lección? Que es como la conclusión que tiene la lección de hoy. Dice, en lugar de buscar posiciones de honor, debemos de someternos y servir voluntariamente a Dios. Los que han causado daño deben buscar el perdón y los que han sido heridos deben mostrar misericordia. Este tipo de vida comunitaria aumentará nuestra eficacia, permitiéndonos llegar a más personas y traerlas al reino. ¿Qué podemos concluir con eso? ¿Cómo interpretamos eso? Primero, que no, en el reino de Dios no buscamos posiciones, no buscamos lugares, menos tener honores personales o honores humanos. Aquí el honor y la honra solamente es para Dios. Y luego dice someternos a servir voluntariamente a Dios. O sea, esto es voluntario, mis hermanos. Aquí nadie está en una iglesia, nadie pertenece a una comunidad cristiana obligadamente. Recordemos que fue puramente misericordia de parte de Dios y que hoy día, incluso que estemos conectados en esta tarde, ha sido por voluntad y misericordia de nuestro Dios. No ha sido porque yo soy Vasni, porque tengo un computador y me puedo conectar. No, mis hermanos, es misericordia de Dios, solamente eso. Y por eso es que después habla de los que han causado daño, deben buscar el perdón. Claro, primeramente la responsabilidad. Si yo he causado daño a alguien, a un hermano, a una hermana, a mi familia, yo debo de buscar el perdón. Pero también yo soy invitado, si alguien me ha causado daño a mí, yo también puedo ir a entregar perdón. Entonces, no solamente yo me debo de quedar sentado, que me vengan a pedir perdón, sino que también yo puedo propiciar el acto del perdón. Finalmente dice, y los que han sido heridos deben mostrar misericordia, o sea, debemos ser llanos, debemos estar fácilmente a ejecutar el perdón. Y por eso dice, este tipo de vida comunitaria, o sea, este tipo de vida en común como iglesia, aumentará nuestra eficacia. ¿Qué eficacia? La eficacia del cristiano. Nosotros somos llamados a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, nuestra eficacia, cuando tenemos una vida respecto a lo que Jesús nos pide en estos ejemplos, automáticamente aumenta la eficacia de nuestra manera de predicar con nuestros actos. Dice, permitiendo llegar a más personas y traerlas al reino. De aquí nos remitimos a la lección anterior, que se llamaba el crecimiento del reino. Nosotros somos llamados a que el reino crezca. Pero ¿cómo va a crecer? A través no solamente de llevando la palabra de Dios literalmente, sino que también con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de relacionarnos, con nuestra forma de comportarnos. Bien, mis hermanos, con esto damos término a este estudio bíblico. Quedamos con las ganas de escuchar a nuestro pastor, pero vamos a pedirle a nuestro hermano Alex que nos despida. Amén, amén. Señor, estamos delante de su presencia en esta hora. Agradecemos, Padre, esta palabra que nos has dado, una palabra de bendición. Gracias porque has utilizado a tu Hijo, nuestro hermano Barney. Señor, y permite que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos también el día domingo, Señor, los que tengamos la oportunidad de entregar tu palabra en la escuela dominical, Señor, poder transmitirla de una forma, Señor, correcta también a cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por los hermanos que se han conectado en esta tarde. Gracias también por nuestro pastor, Señor, nuestra pastora que también están con nosotros en este estudio. Y gracias, Señor, porque tú siempre has estado y estarás con nosotros y nos enseñas a través de tu palabra. Te bendecimos, te adoramos, Padre, por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a gloria a Dios, Dios. gloria a Dios.